A quienes nos honran con su gentil sintonía. Es un privilegio, un honor, un gusto poder llegar con ustedes como cada mañana. Un saludo para quienes van hacia sus lugares de trabajo y nos van escuchando. Por supuesto, un abrazo fuerte para ustedes. También para la Fuerza Amarilla, que siempre va bien informada junto a la señal de WQ Radio. También mi abrazo cálido a quienes nos ven a través de nuestro canal de YouTube y por supuesto en vivo y en directo en esta transmisión por nuestra cuenta de Facebook. En este día martes 22 de julio, 8 de la mañana con 3 minutos, vamos a arrancar nuestro programa con una muy interesante entrevista a propósito de algo que es el anhelo de todo ser humano. Y cuando digo cuál es el anhelo, bueno, sin duda primero vivir en gracia de Dios, tener salud, pero también, y no menos importante, el poder tener una casa propia, un techo. No importa si tal vez es algo pequeño o modesto, pero ese va a ser nuestro refugio, el lugar donde podamos vivir con dignidad, junto a los que amamos, a nuestra familia. Y bueno, si la vida te sonríe y te da más, pues qué bien, qué lindo, pero siempre será importante para cada ser humano el tener acceso a una vivienda. Y para hablar de lo que ocurre con el tema de la vivienda en el Ecuador, hemos invitado esta mañana al señor ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, don Humberto Plaza Argüello. Él es un reconocido arquitecto urbanista, graduado en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, México, y ha contribuido activamente en el diseño de construcción y modernización de las ciudades a través de la ejecución de edificaciones sostenibles, inteligentes y de vanguardia. Vamos a darle el saludo, él está vía Zoom. Ministro, qué gusto que nos acompañe. Buenos días y bienvenido. Lo esperábamos en vivo, pero sé que por situaciones de fuerza mayor no ha podido estar aquí con nosotros, pero aquello no nos impide la posibilidad de conversar con usted. Buenos días. Muy buenos días, claro que sí, mil disculpas por no estar presente en el estudio, pero siempre a las órdenes. Gracias, gracias ministro. Bueno, comencemos por el principio y para no dar cifras erradas o erróneas, ¿qué le parece si comenzamos pidiéndole que por favor nos indique cuál es, de acuerdo a las cifras oficiales que maneja el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, las cifras que dan cuenta del déficit habitacional o de vivienda en el Ecuador? Es dramáticamente alto. Para abreviar la cifra, el 50% de los ecuatorianos viven en condiciones no adecuadas. Nosotros tenemos un déficit cualitativo y un déficit cuantitativo. Cuantitativo son las personas que de frente no tienen una casa y el déficit cualitativo, el mayor, son las personas que viven bajo techo, pero en condiciones inadecuadas, en casas que no cumplen con los estándares mínimos. El 50% de los ecuatorianos vive en casas que son inadecuadas, y esto es un asunto que viene desde hace muchísimos años, prácticamente desde la fundación de la República. Es un déficit que no se ha podido combatir de manera clara, y el presidente Noboa tiene la intención de reducirlo dramáticamente, importantemente. No el número de soluciones habitacionales que ha ofrecido obviamente no van a terminar con el déficit de vivienda, con un tema estructural del país desde su fundación, pero sí vamos a lograr hacer un cambio notorio. Ministro, un poco para entrar en contexto y entender mejor el porqué de esta dramática realidad del tema habitacional en el país, que como usted bien lo dice, viene desde la época de la fundación de la República, pero ¿qué es lo que desde su respetable opinión y como conocedor del tema ha ido agravando el problema con el paso de los años y por qué gobierno tras gobierno
sobre todo los gobiernos democráticos, no han podido, pese a sus esfuerzos, en algunos casos de mayor cuantía o forma y en otros tal vez con un poco de descuido, pero ¿qué es lo que les ha impedido al final del camino poder llenar a cabalidad la necesidad de una vivienda propia y digna a las familias ecuatorianas? A ver, Ecuador es un país, yo no diría pobre, es un país empobrecido. Ecuador es un país no muy distinto al resto de países de Latinoamérica. Es un país que no ha tenido mayormente gobernantes o aptos o también gobernantes honestos. Nosotros hemos sufrido en el Ecuador desde hace, yo diría, unos 60 años, tal vez un poco más, una migración masiva del campo a las ciudades, especialmente a la ciudad de Guayaquil, de la ciudad de Quito. Hay un ruido que tengo personas conversando, no sé si Por se favor, escucha si a fueran mí. tan gentiles, parece que sí. Creo que lo vamos a corregir. ¿Ya no lo Tenemos, escucha? tenemos ciudades que han crecido de manera muy rápida y de forma desordenada. Estas masas humanas, cuando llegan a las ciudades, típicamente llegan a asentamientos irregulares y nada planificados. Y no solamente es que les hace falta plata, sino que para tener una casa, y llegan a una casa de caña, sino que estos asentamientos irregulares a los municipios les cuesta mucho volverlos regulares, darles los servicios, darles calles, darles servicios básicos. Es muy difícil, ese es un tema que es un tema estructural, el combate a la pobreza, el darle a las personas en el campo razones por las cuales quedarse y no tener que venir a la ciudad. Son una serie de factores que los tenemos identificados, no dependen obviamente de este ministerio, pero lo mejor que puede haber e incluso para poder seguir comiendo en el futuro, es darle mejor condición de vida a la gente en el campo, y por eso nosotros también tenemos dentro de Midubi la necesidad, la obligación de atender a las personas de la ruralidad. Ministro, y precisamente para ir desilvanando este ovillo en esta conversación tan interesante y sobre este tema palpitante que toca definitivamente una necesidad imperativa en el pueblo ecuatoriano y una de sus más justas aspiraciones, como es el poder acceder a una casa propia, mi pregunta iba ahora hacia de lo que usted ha podido conocer y ver y palpar desde su función como ministro, función que asumió el 23 de noviembre del 2023, pero que no lo hace desconocedor desde mucho antes de lo que ocurre y del por qué se da esta problemática. ¿Dónde es más agudo el problema? ¿En las zonas rurales o en las zonas urbanas? ¿En dónde se palpa y se siente más esta necesidad? Bueno, el origen, lo he dicho, ¿dónde se palpa el problema más? Nosotros tenemos la siguiente información. El censo de vivienda lo conoce todo el mundo. Se puede ingresar en internet y se puede saber exactamente cuántos habitantes tienen todos los cantones del país. Nosotros manejamos esa información. Y nosotros tenemos por cantones el déficit habitacional. Con esta información, estos dos datos, nosotros podemos determinar cuánto es el déficit por cantón, cantidad de población y porcentaje de vivienda porcentaje de déficit, insatisfecho de vivienda. Siendo así, claramente por ser Guayaquil la ciudad más grande
y por tener proporcionalmente un déficit habitacional mayor que Quito, es abrumadoramente el sitio de mayor problema. Pero eso es en números, pero nosotros tenemos poblaciones, cantones en todo el Ecuador con, con déficit similar al de Guayaquil. Obviamente la cantidad de casas que se requiere en Guayaquil es mucho mayor que aquellas que hacen falta en Canuto, provincia de Manabí. Proporcionalmente, ellos tienen el mismo problema, pero con una cantidad de casas muchísimo menor se resuelve. Nuestro problema principal es Guayaquil y además de vivienda, ¿cómo se hacen las viviendas? ¿Cómo se han hecho las viviendas en el pasado? Nosotros tenemos que hacer viviendas en mejores condiciones, mejores dotadas para que estos asentamientos no se vuelvan un drama humano. Ministro, cuando dice que el problema en cuanto a número de viviendas que hacen falta, por ser Guayaquil una de las ciudades demográficamente hablando más digamos que más afectada, porque pues aquí vienen y confluyen mayormente gente de todas las provincias que vienen en búsqueda de mejores días. Algunos con suerte, otras no con tanta, y también geográficamente hablando, porque eso contribuye a que haya mayor población. ¿De cuánto estamos hablando en necesidad numérica de soluciones habitacionales en Guayaquil? Bueno, si yo tuviese todo el dinero del mundo, si yo tuviese la varita mágica, solamente en Guayaquil para cubrir todo el déficit, yo necesitaría solamente en Guayaquil 200.000 viviendas, 250.000 viviendas. Eso no es posible hacer en uno o en dos gobiernos, eso es un tema de largo aliento, pero son así de dramáticos los números. Muchísimas gracias también por atender a esa inquietud. Ahora, hablemos, una vez que hemos hecho este análisis, primero para saber dónde estamos situados y cuál es la realidad del tema habitacional en el Ecuador. Quisiera preguntarle, porque no es menos cierto que el gobierno, a través, en este caso, suyo, frente al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, han venido trabajando. Y yo quiero preguntarle en concreto, ¿cuáles son los logros y los pasos que ya se han dado, convertidos en realidad de soluciones habitacionales desde que usted asumió el cargo, el 23 de noviembre del 2023, a la actualidad? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué se ha conseguido? ¿Cuáles son los logros tangibles en materia de vivienda? Nosotros hemos cumplido con aproximadamente 19.000 soluciones habitacionales. Y quiero explicar bien que una solución habitacional no necesariamente significa una casa. ¿Qué son soluciones habitacionales? Obviamente, hacer una casa, eh, hacer posible que una casa exista por un crédito otorgado, arreglar una casa que está en malas condiciones, un techo, un piso de tierra. Este problema se da mucho en la sierra ecuatoriana, pisos de tierra, casas que no tienen alcantarillado sanitario, ponerle kits de saneamiento. Nosotros eh, hemos dado cerca de 5.000 títulos de propiedad a personas que no los tenían en el programa, creando patrimonio. En fin, soluciones habitacionales totales hemos cumplido ya con 19.000. Y una cosa que es importante, nosotros recibimos una cantidad de proyectos que estaban a medio hacer y que tenían años sin ser terminados. El tener un proyecto a medio hacer es una pérdida enorme de dinero, es dinero del Estado que allí estaba sin cumplir una razón, sin cumplir para un fin. Bueno, nos ha tocado terminar proyectos incluso que fueron iniciados en el proyecto, en el gobierno de Lenin Moreno. Y es difícil terminar algo que ha estado votado. Es más fácil tener un hijo que revivir un muerto. Y esto es lo que hemos hecho y estamos prácticamente terminando todo aquello. Cerca de 45 millones de dólares nos tocó invertir para terminar y entregar estos proyectos que los recibimos muchos.
Ministro, siendo que usted ha precisado y con muy buen criterio que el problema de base y de fondo, más allá del caudillismo, de la politiquería, de la pobreza, de las invasiones, de la avanzada de la gente que vive en las zonas rurales a las grandes ciudades para buscar afincarse y establecerse en ellas. Usted ha señalado que uno de los graves problemas ha sido también la falta de recursos, la pobreza que no es solamente nuestra. Hoy por hoy, hasta las más grandes economías de los países del primer mundo se ven afectadas y también atraviesan procesos de recesión incluso. ¿Cómo se está haciendo para poder obtener el financiamiento que se requiere para poder acometer en la ejecución de estas soluciones habitacionales? No solamente determinar aquellas que habían quedado a medio talle, sino también poder emprender y acometer en nuevas soluciones de vivienda. Así es. A ver, nosotros tenemos aquello que está en el presupuesto del Estado. Créame usted que con eso, lo que le corresponde al MIDUBI, con eso no lograremos mucho. Nosotros tenemos ya una participación de Emiratos Árabes, que es importantísimo, serán 8.200 viviendas. Y sobre todo, nosotros, si nosotros pretendemos, y los números son fáciles, si nosotros pretendemos solucionar el déficit habitacional regalando casas a todo el mundo, porque no todo el déficit habitacional corresponde a personas que no tienen, o que tienen cero recursos. Nosotros sabemos, y así lo estamos haciendo, que a las personas que se encuentran en condición genuina de pobreza y de vulnerabilidad, para personas que de otro modo no tienen alternativa alguna de acceder a una vivienda, para esas personas sí van casas 100% subvencionadas, es decir, regaladas. Pero existe una más importante de ecuatorianos que sí puede pagar una renta, que de hecho el día de hoy están pagando rentas de 170, 200, 240 dólares mensuales. Esta gran masa de ecuatorianos ha estado no servida, ha estado ignorada, abandonada desde siempre, y no se hacen proyectos en los cuales con un apoyo parcial, con un bono parcial, con un crédito blando de largo plazo, proyectos que sean para ellos accesibles. Nosotros tenemos ahorita un programa de bonos parciales que van de 4 a 7 mil dólares, que considerando el precio de las casas es un bono muy alto, y tenemos créditos de 5% de tasa de interés y 25 años de plazo, también lo tiene el BIES, y estamos tratando de que lo tenga también el Banco del Pacífico. Nosotros de esta manera vamos a llegar a este segmento de la población tradicionalmente no servido, que necesita de las casas de mano con la empresa privada, que va a hacer un justo y correcto negocio. Ellos tendrán sus ganancias y será una situación de ganar-ganar, porque nosotros con menos dinero como Estado ecuatoriano vamos a gestionar que se hagan más viviendas, las personas tendrán un techo digno, fomentaremos el empleo, dinamizaremos la economía, los empresarios estarán también ocupados. Es la forma más inteligente de hacer casas, y luego de dónde sale la plata estamos nosotros impulsando fuertemente, además de temas como lo de Emiratos Árabes, otra inversión extranjera. Ministro, me parecen datos muy interesantes y noticias muy alentadoras las que usted tiene a bien compartirnos. Este tema de este bono al que usted hace referencia, de bonos parciales, creo que es un buen punto de partida, porque yo coincido con usted y conozco de muchos casos de familias en donde todos trabajan, como usted bien señala, para poder pagar una renta
que bien podría servirles más bien para pagar su propia casa. Y enhorabuena, lo celebro, qué buena iniciativa. Y yo creo que es bueno hablar siempre de manera transparente, porque aquello de ofrecer el oro y el moro, pero luego pues quedar mal, no solamente que a uno lo deja mal parado, porque uno quedaría como un mentiroso, ¿verdad? Y crearía expectativas que luego pues terminan desencantando a las familias. Así que enhorabuena, la transparencia y la frontalidad con la que usted aborda el tema, en donde reconoce que es una problemática muy difícil, que no es nueva, que ha venido arrastrándose por años, un poco por resumir esta primera parte de su intervención, pero que, y eso lo celebro y me parece fabuloso, comenzar a pensar no solamente en aquellos que no tienen definitivamente recursos ni un peso para poder decir voy a dar esta entradita y voy a ver cómo le hago. No, sino también para aquellas familias que trabajando bien podrían comenzar a pagar en lugar de una renta su propia casa. Quiero preguntarle en ese contexto, estimado ministro, casas de qué valor en su totalidad estamos hablando y otro dato no menos importante, la calidad de la casa y de la edificación. Habida cuenta de que yo no soy arquitecta ni conozco de estos temas a profundidad como usted, pero he escuchado que hoy por hoy se habla de casas prefabricadas, veo a veces en redes sociales o he visto o he leído de casos en donde contenedores los hacen casas y hay algunas soluciones, incluso si la memoria no me falla y usted podrá, conocedor de estos temas, decirme si estoy en lo correcto o no, me parece que en algunas universidades como campus de la ESPOL, en donde muchas veces vienen estudiantes de otras provincias, se acondicionan espacios muy modernos o casas modelos para que ellos puedan estar allí. Entonces, ¿por qué le traigo a colación todo esto? Porque me gustaría saber qué tipo de casas son a las que usted se refiere, se están construyendo o se van a construir o se tiene en mente edificar, las nuevas, más allá de las que ya se hayan hecho, en cuanto a calidad y costos. Y por supuesto, cuando hablamos de calidad, hablamos de durabilidad, porque imagínense lo terrible que sería que en el primer remesón las vigas comiencen a caérsele a uno encima. Dios no permita. Es absolutamente cierto, es muy inteligente su precisión. Mire usted, cuando se hace un crédito a largo plazo, la casa obviamente queda en garantía. Si nosotros tenemos una casa que no es durable, una casa que yo la puedo desmontar y me la llevo, ningún banco, ninguna institución financiera va a aceptar tener una casa perdóneme la forma de ponerlo, podría no ser un bien inmueble, podría ser movible y llevármelo. Podría ser movible porque lo desarmo y me lo llevo. Eso para mencionar sobre ciertas casas prefabricadas que tan rápido como se montan se pueden desmontar, o por lo menos gran parte de sus elementos, o una casa de contenedores, que siendo los contenedores, es una moda que creo yo va a pasar muy pronto y no dan pues las condiciones de vida adecuadas. Las casas tienen que ser casas absolutamente funcionales, de materiales duraderos que constituyan un colateral, un patrimonio, un inmueble en toda la extensión de la palabra. Tienen que ser sismo resistentes con todos los servicios. Tenemos un techo de 102 salarios básicos unificados para acceder al bono, porque este esfuerzo económico no debe ir a las personas que no lo necesitan. Y las casas tienen que ser bien diseñadas con cariño. Si, si usted ve las casas que diseñó, que se diseñaron en la época de Correa, no solamente el diseño de las unidades de vivienda, sino el diseño urbanístico con
que se compraron una regla T y de manera macabra diseñaron algo que se parece a Auschwitz y hacían a los hogares, a las familias ecuatorianas vivir en situación indigna. No se le puede dar al pueblo una vivienda que más se parece a una caballeriza que a un hogar. No solamente es darle un techo, sino hay que tratarlos con dignidad, con respeto. Y diseñar bien o diseñar mal, y el costo es prácticamente el mismo. Hay que tratarlos con cariño, hay que ponerse en los pantalones del otro. Hay que hacer urbanizaciones en las cuales el espacio público sea dominado, sea tomado en posesión por los habitantes, porque cuando se diseña mal, es el AMPA quien toma posesión de las urbanizaciones. Cuando se diseña mal, las personas que allí viven como sociedad no funcionan bien y toma el control el AMPA. No solamente es un tema de dólares o de números fríos, son personas. Nosotros tenemos 9.000, 19.000, pero cada uno de esos son familias con nombre y apellido y un problema particular, una realidad de cada familia. Son seres humanos. Ministro, el tiempo de la entrevista ha concluido. Desafortunadamente, me habría encantado extenderme un poco más, pero lo quiero comprometer públicamente a que en una próxima oportunidad que usted esté de visita por acá, por Guayaquil, nos acompañe para seguir abordando y profundizando mucho más sobre este que es un tema que no le podemos dedicar tan poco tiempo, que hay que seguirlo conversando, que hay que seguirlo conociendo, sobre todo porque sé que los retos y los desafíos son muy grandes. Solamente, y perdóneme porque mis matemáticas son muy malas, cuando hablamos de una base del costo de la casa de 102 salarios mínimos, ¿de cuánto estamos hablando? A ver, eso no es la base, eso es el techo. El techo, perdón, el techo, para hablar con propiedad. El techo. Son $47.940, precio de Bien. venta al público, al cual se le quitaría el bono. Pero yo creo que nosotros tenemos que apuntar más bajo. Eso es, que sea el techo no significa que sea la mayoría Ok, de las unidades. ya. Más de eso no hay ayuda con este bono. Perfecto, perfecto. Ministro, solo agradecerle de mi parte y verá, lo espero en una próxima oportunidad. Cuando esté por Guayaquil, acuérdese de esta que es su casa para poder seguir informando a la gente de cómo avanza la consecución y obtención de recursos, de cómo avanza la planificación y la ejecución de estas viviendas para la gente que verdaderamente lo requiere, que son la gran mayoría. ¿Le parece? Me parece bien y le habré pasado entonces planos para que usted los tenga y pueda saber de qué estamos hablando. Fabuloso. Gracias, le tomo la A las palabra. órdenes. Un fuerte Chévere. abrazo. Gracias, ministro. Ha sido con nosotros en esta primera Gracias. parte del Noticiero Nacional de WQ Radio la intervención vía Zoom del señor ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, Humberto Plaza Argüello. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos con más en su Noticiero Nacional. Sigan en nuestra sintonía.